Bien, les cuento que a partir de este momento ya estábamos grabando la clase, es lo que voy a subir a partir de mañana en el aula para la gente que no pudo conectarse hoy, y obviamente que si ustedes tienen alguna duda, y les comparto, bueno, para los que creo que estábamos todos, no, creo que Mariana no, pero el resto estaba la clase pasada, habíamos terminado con el punto 1, que era el sitio, ¿sí? Y el punto 2, que nos interesa saber de este archivo que nosotros tomamos como patrón, que lo vamos a utilizar un par de clases para adelante, es el tema del uso del agua, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, el arranque de este tema? Va a tener que ver con el uso, ¿sí? Con el uso que se le va a dar al agua que nosotros vamos a utilizar en el sitio de producción. Eh, el archivo está muy referenciado a lo que es la explotación primaria, ¿sí? Por ahí es muy interesante este análisis no solamente del uso del agua, sino de cualquier fluido que sirva para producir, llamémosle gas, vapor, lo que se imaginen que está dentro de una industria que necesita instalaciones, necesita una red para poder llegar a los puntos donde se consume, que es muy distinta normalmente al uso domiciliario. Primera pregunta para meternos en tema. ¿Por qué se imaginan que es distinta a lo que es una red o una instalación de uso domiciliario? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo puedes repetir la pregunta? Sí, Sí, me repetiste, ¿no? yo dije que... ¿se me escucha bien o estoy entrecortado? Tengo problema con el internet. No, no, se escucha bien. Yo Ah, me perdí en un punto. bueno, lo que les pregunto... Yo Bien, lo que les pregunto yo es lo siguiente. Nosotros vamos a estudiar el uso del agua y este archivo puntualmente lo va a enfocar en la producción primaria, ¿sí? La pregunta que yo les hago es, cuando nosotros trabajamos en una industria, ¿sí? Donde utilizamos la producción primaria como materia prima, ¿sí? Supongamos que queremos hacer milanesas de soja, ¿sí? O un frigorífico, ¿sí? Lo que quieran. Vamos a utilizar distintos tipos de componentes, de fluidos que van a estar eh, utilizados de distinta manera. ¿Por qué? Por el tipo de instalación, ¿sí? El tipo de instalación con el cual se va a transportar ese fluido a los puntos de consumo va a ser distinto en cada caso, ¿sí? Vas a tener una instalación de gas, una instalación de vapor, una instalación de agua, etcétera, etcétera. La pregunta que yo les hago es, ¿por qué en la industria normalmente esa instalación es totalmente distinta a lo que es la industria de una casa, una industria domiciliaria, de un edificio, de un negocio? ¿Qué se imaginan ustedes? Primero me parece, lo primero que se me viene a la mente es el caudal de agua, la cantidad de agua que se utiliza, que es muy Excelente. Caudal. ¿Todos sabemos lo que es el caudal? sí, la Sí, el cantidad de la volumen de agua proporción, la cantidad, ¿Sí? el Bien. volumen. Por ahí va. el volumen, Físicamente, sí. físicamente, el caudal se denomina como un volumen de fluido dividido una unidad de tiempo. Es como una velocidad, ¿sí? A eso se le denomina caudal, ¿sí? Esa respuesta está muy bien. El caudal que vos vas a utilizar para producir es totalmente distinto al que utilizás para vivir, para el consumo, para bañarte, para lavar, etc. Bien. ¿Qué otra se les ocurre? Eh, bueno, la calidad, pero la calidad tiene que ser igual que a la del consumo humano. Claro, la Puede haber calidad es algún un buen punto. Y ahí, agua que se... claro, fíjate lo que especifica en los tipos de calidad del agua, en donde el apartado A es justamente consumo humano o lavado de la producción y el apartado B es para uso agrícola. Son totalmente distintos, ¿sí? Son totalmente distintos. En el ¿Estaríamos caso, hablando de agua apta para consumo y agua no apta para consumo? correcto, correcto, ¿sí? Esa es otra clasificación. ¿Qué pasa con el agua? Antes de pasar puntualmente a lo que dice el archivo, hay otro punto que es muy importante, que es la presión, ¿sí? Son características físicas, como ustedes dijeron, el caudal,
el tema de la presión también es muy importante. Normalmente en la industria vas a necesitar presiones, ¿sí?, muy distintas a las que utilizas en tu domicilio. Por lo tanto, vas a tener un sistema de bombeo, de compresores y demás que van a hacer. ¿A qué viene todo esto que les estoy diciendo? Que el uso del agua va mucho más allá del agua en sí, sino todo lo que genera atrás, ¿sí? Poder llegar a tener esa agua. Poder llegar a tener esa agua, sobre todo en la industria. En el caso de las producciones primarias, en el campo en general, ¿qué es lo más normal que se utilice para consumo humano, para tomar? Para los trabajadores, para el propietario, para la gente que va. ¿Qué se utiliza? Agua potable Potable de común. dónde. De, Y de para la red consumo de la humano domiciliaria. de la red. De la red no es tan probable que llegue en la producción primaria. Es campo, ¿y será agua comprada o llevada en tanques hacia el Sí, Claro, campo? agua envasada. Exacto, En aljibe, en mi campo hay aljibe todavía. Exacto, bueno, ahí Depende. vamos. Sí, en algunos campos todavía se utiliza el aljibe. Hoy en día un método muy utilizado es la de bidones, ¿sí? La de bidones que se van reponiendo. ¿Y el agua para producción? ¿De dónde se utiliza? De pozo. De pozo. De pozo. Pozo. De pozo, ¿sí? Correcto, de pozo. ¿sí? ¿El agua de aljibe es apta para consumo? En la gran mayoría de los casos, con algún tratamiento en general, sí. Antes era sí o sí, se usaba sí o Sí. sí. Antes se tomaba Sí, siempre del aljibe. totalmente. Sí, Antes sí. Allá en mi campo el aljibe se limpia 2, 3, 4, 5 veces al año y mi papá viene a buscar acá en un tanque y lleva Claro. el agua de acá. ¿Y le hacen algún tratamiento antes de consumirla o la consumen directo? No, la consumimos directo porque la saca de acá de la EMAP directamente. Está bien. La Y saca de tiene red. ya, Pero la saca de red. claro. Está bien. ¿Sí? Bien, decíamos, el agua para producción, bueno, hay distintos sistemas, ustedes creo que, no sé si algo han visto con Martina Raraz, o no sé con quién, el tema de sistemas de riego. Nosotros alguna cosita vamos a tocar acá también de sistemas de riego, ¿sí? Pero bueno, tienen ya una noción de lo que es el agua para producción en un establecimiento primario. Bien, además está decir que el agua para consumo, o ¿se acuerdan que yo les dije que este archivo hacía mucho hincapié en todo lo que tenía que ser la producción primaria de frutas, de hortalizas, como si estuviesen inaugurando una huerta? ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense que ahí les menciona agua para lavado de producción. Y le está diciendo que el agua para ese lavado de esa producción también tiene que ser potable. Tiene que ser la misma que la que se toma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está armado de una forma tal de que se termina la producción primaria y capaz que va directamente a un consumo. Va a un mercado de barrio, va a un centro de distribución. ¿Sí? Por eso se pide que esa agua con la que se limpie la producción sea igual que la potable, ¿sí? Que la que se consume. Bien, bueno, algunos tips que nos tira para dónde tiene que estar disponible. En todas las áreas y zonas destinada a bebida y lavado de manos e higiene del personal. ¿Sí? También nos habla que todo lo que sea limpieza e higiene de la gente tiene que ser con agua potable. ¿Sí? Tiene que ser con agua potable. Cuando lavamos instrumentales que tienen contacto con la producción, también utilizar esa agua. Y un poco, no igual, pero parecido a lo que decías del aljibe, tenemos que tener depósitos o lugares donde esa agua que está siendo almacenada podamos prevenir de una forma correcta que se contamine, ¿sí? Realizar los procesos y los procedimientos necesarios para que eso no pase la cantidad, ahí dice al menos 2 veces al año, pero bueno, eso va en función de la contaminación. Ahí tenemos algunos grafiquitos que nos ayudan mucho. Estos se denominan pictogramas, ¿sí? Que son muy utilizados, ¿sí? Y cada vez con mayor frecuencia en todos los órdenes en donde se quiera dar un mensaje, ¿sí? En donde se quiera dar un mensaje respecto a cuestiones que tengan que ver con salud, con seguridad. ¿Sí? ¿Por qué motivo se imaginan
que se utilizan estos pictogramas, estos gráficos que este dibujo que uno a simple vista lo ve y se está dando cuenta que me está diciendo. Yo miro eso y no tengo que leer que me tengo que lavar las manos. Yo miro eso y sé que me tengo que lavar las manos, ¿sí? O miro el de abajo y sé que tengo que lavar la producción, ¿sí? Antes de despacharla. ¿Por qué se piensan que se utilizan esos pictogramas? Porque es una manera de que se fije mejor la información. O sea, con un Ujú. golpe Claro. de vista ya se fija. Inclusive, de bueno, tres- estos manuales pueden llegar a gente que por ahí no tienen un nivel de educación tan Ese es el factor completo, fundamental. Ese que acabas de y bueno, decir, con un dibujo pueden interpretar Entenderlo. mejor. eso que acabas de decir es el factor fundamental por el cual se utilizan estos pictogramas. A nivel mundial, ¿no? Nosotros en Argentina, por suerte, no llegamos al 2% de analfabetismo, ¿sí? Pero hay otros países que tienen un porcentaje mucho más elevado. Mucho más elevado. Se los digo, se los cuento por experiencia. Hemos tenido la oportunidad de mandar una cantidad de tractores a Angola y la gente que fue a poner a punto los tractores, créanme que la gente que vive allá en las condiciones que vive, son realmente de un nivel que ni en el peor estado de pobreza que podamos encontrar en Argentina, en el Gran Córdoba, en el Gran Buenos Aires, se vive de esa forma. Ni pedirle que sepan leer, escribir y demás. Voy a ser no muy, ¿cómo decirlo? No muy prolijo con lo que voy a decir. Pero lo primero que le recomendaron a la gente que mandamos allá es que no le den la mano, que no le den la mano a la gente. Y estamos hablando de época que no era coronavirus, que no había nada de eso, ¿no? ¿Por qué no le tenían que dar la mano? Porque ellos están acostumbrados a hacer sus necesidades y limpiarse con la mano. En ese nivel, imagínense que viven, y todas estas herramientas que se utilizan para que justamente ese nivel de personas que infelizmente, lamentablemente, no tiene esa educación, pueda de alguna forma llegar el mensaje, pueda de alguna forma comunicarse y llegarle, ¿sí? Estoy hablando de un caso extremo, ¿no? Pero créanme que es así. Bien. Acá tenemos en pantalla algunos análisis, ¿sí? Del agua potable, tipos de análisis que no necesariamente son sí o sí estos, pero son algunos ejemplos, ¿sí? Análisis microbiológico, análisis químico, ahí tenemos algunos ejemplos. Todos conocen más o menos lo que es el Escherichia coli, ¿sí? ¿Qué es? ¿Alguien lo puede explicar? Una bacteria que causa enfermedades, entre ellas gastroenteritis, el síndrome urémico hemolítico. Ujú. ¿Y dónde se da? El síndrome, ¿te referís al órgano del cuerpo? No, ¿a dónde se genera? ¿Dónde se puede generar Escherichia coli? En las malas Yes. manufacturaciones, en la mala manipulación del agua, con la contaminación, Exactamente, ¿sí? la falta de higiene. La Eso, falta no me de higiene. estaría- Sí, está bien, está bien. Bien, bueno, ese es un ejemplo. Después tenemos análisis químico. Hay aguas que tienen por distintos desechos, por distintas circunstancias. Acá tiene mucho que ver la producción que se ha realizado anteriormente en el establecimiento, ¿sí? Se ha quedado de ese desecho. Metales pesados, el más común es que el agua tenga plomo, por ejemplo, ¿sí? Que pueda llegar a tener plomo. Bueno, todos esos análisis son los que hay que hacerle normalmente al agua. Acá tenemos, esto obviamente no se lo tienen que saber de memoria ni nada que ver, unos valores de referencia que debería tener el agua con sus características, ¿sí? Las físicas, las químicas, las microbiológicas, la composición de sustancias inorgánicas que debería tener el agua y los valores permitidos, ¿sí? Creo que habíamos hablado con ustedes el otro día de lo que era pH, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de sustancias básicas, sustancias ácidas, ¿se acuerdan? Nuestras ácidas. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. ¿Qué pasa con
¿Qué pasa con el agua de uso agrícola? ¿Sí? Bueno, esta principalmente es, en el mayor porcentaje, la que vamos a utilizar para el riego. ¿Sí? Pero también la vamos a utilizar para lavar equipos, instrumentos, para preparar fertilizantes o fitosanitarios. ¿Sí? También vamos a usar esa agua en menor porcentaje, obviamente, que la del riego, pero también la vamos a utilizar. Bueno, tenemos que tratar de que esté libre de todos estos componentes que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Tanto contaminación fecal humana como de animales, materiales pesados, ya lo habíamos visto, arsénico, cianuro, bacterias, parásitos. ¿Sí? Es fundamental que sepamos de dónde sale esa agua, ¿sí? Que sepamos cuál es el origen y que la estudiemos, ¿sí? Que la estudiemos, de la misma forma que hacemos con el agua potable. Bueno, más de las recomendaciones de sentido común que siempre les digo, utilizar agua segura, el agua contaminada nos va a alterar y afectar la inocuidad y calidad de los alimentos que producimos, que es siempre el objetivo que buscamos con todo esto. ¿Sí? Siempre es el objetivo que buscamos con todo esto. Habíamos hablado de los sistemas de riego, ¿sí? Bueno, ¿quieren comentarme un poco qué conocen del sistema de riego antes que veamos la pantalla? De lo que hayan aprendido, de lo que conozcan por experiencia, de lo que hayan trabajado con algo así, cuénteme un poco. Yo puedo conocer un poco porque no tengo demasiado campo, demasiada experiencia, pero sí el goteo que se suele utilizar en los jardines y en las casas, Ujú, también bien, para los parques. está bien, está bien. Ese, digamos, es el primero que te va a presentar como ejemplo, justamente porque va a tratar el tema como si fuese una huerta, como si fuese algo pequeño. ¿Sí? Claro, Obviamente que ese riego para una producción grande no es no viable. sirve. ¿Sí? Ajá. No corresponde. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Che, ¿no vieron nada del sistema de riego con Martín? Es- no, eso lo tendríamos que haber visto con el profe Baira y vimos bastante poco el año pasado. Ah, qué lástima. Bueno, Sí. es un tema lindo, Lo un tema había pasado así, si mal no recuerdo, a lo mejor las chicas me pueden corregir. Si mal no recuerdo, lo había pasado así, como medio muy por por arriba. arriba. Qué Sí. lástima. Bueno, No, o sea, en superficies grandes no vimos cómo es el tema del riego. ujú, está bien. Yo lo único que puedo conocer, no de mi campo, porque no tengo, pero sí por ahí vos vas viajando y se ven esas máquinas, no sé cómo se llamará, que está haciendo como un riego artificial. Sí, Lo pivot. único que puedo, ¿cómo se llama? Pivot. Pivot porque si eso, Ah, no sabía. sí, tiene un centro en un punto y eso se va moviendo. Sí, se Es va como, moviendo, exacto. Eso es lo único este, que conozco y se hace como en extensiones bastante amplias. claro. Bueno, che, bueno. Déjenme que me lo Después me anote. parece, disculpen, ¿no? Me parece que había dicho que en alguna clase, no sé si estoy diciendo cualquier cosa o no sé de dónde lo saqué, que hacían como unos, sí, como unos huequitos en la tierra para que Sí, se quedara el agua, ese es el puede otro. ser, Sí, como Ese es el unas otro. canaletas. Sí, por surco. los Ah, surcos. bueno, por surco. Bueno, tan errada no estoy No, entonces. no. Algo de eso dice Bien. comer. Bueno, yo me lo anoto, después voy a hablar un poco con Paola para ver dónde podemos meter el tema, porque me parece que el tema riego sería bueno que tengan un poquito más de información. Y bueno, de los profes que hay en la carrera, me parece que hay gente que les puede dar mejor el tema que yo, así que ya lo vamos a ver. Bueno, Bueno, entonces, les decía, como esto está tratado, ustedes siempre posiciónense en cómo está tratado este documento, hacia dónde apunta, ¿sí? En un establecimiento pequeño, artesanal, casero, de huerta, ¿sí? De producción chica, ¿sí? Entonces, las opciones que nos tira son el riego por goteo y el riego por surco, en donde van a encontrar las ventajas y las desventajas, ¿sí? Que tiene cada uno, ¿sí? Y cómo pueden ser utilizados cada uno de ellos y en cuáles condiciones. ¿Sí? Esto siempre es un temita lindo como para charlar, tanto en una evaluación oral como para un, no sé, un multiple choice. ¿Sí?
tirame 2 o 3 ventajas del riego por goteo, decime qué desventaja tendría si haces riego por surco en una producción de escarola, ¿sí? Entonces, esto ténganlo en cuenta, que siempre es interesante. Bien, la frecuencia y la programación de riego, ¿sí? Esto, hay entidades que ayudan a esta cuestión, porque se tienen en cuenta muchos factores. Para saber vos cuánto tenés que regar, tenés que saber el lugar donde estás, la humedad, la insolación, las heladas, los periodos de lluvia. Son un montón de factores que te van a decir cómo vos tenés que ir armando este tema del riego. Esto se los comento, les repito, me gustaría que tengan una clase mucho más profunda sobre el tiempo. Acá tienen un coeficiente que se llama coeficiente de evapotranspiración, Kc, ¿sí? Que va a depender mucho del cultivo con el cual se trate, ¿sí? Ahí tienen algunos valores de referencia que nos da el INTA Manfredi. Ustedes saben que acá cerquita en Manfredi tenemos una filial del INTA que es muy conocida. Bueno, tuve la suerte de conocer a la persona que estuvo en ella, que fue, no sé si lo conocen, lo conocieron, en realidad lo escucharon nombrar a Mario Bragaccini. Era una persona que estaba en el INTA, que falleció lamentablemente. Bueno, yo antes de venir a Pauni laburaba en una empresa de sembradoras donde el dueño era el cuñado. Entonces, esta persona que era jefe del INTA utilizaba mucho esa empresa de sembradoras para hacer pruebas. Entonces, bueno, por ahí se aprende. Yo en realidad no aprendí tanto de cultivos y eso, sino de la máquina en sí, de la parte del diseño de la máquina y de la producción de la máquina, no tanto del cultivo. Pero bueno, a eso hacía referencia con Manfredi Córdoba, que está el INTA, y les tira ahí algunos valores de lo que tendrían que ser algunos valores mínimos de milimetraje, ¿sí? Para distintos tipos de cultivos, para trigo, para maíz y para otros. Bien, ¿qué nos recomienda el punto 2, ¿sí? en el uso del agua? ¿Sí? Muchos lo hacen, pero en forma informal. Llevar el registro del uso, ¿sí? Del uso que se hace del agua. Evitar el tipo de contaminación. Evaluar, y esto con mucho cuidado, los riesgos que pueden tener las fuentes de agua, ¿sí? Y el sistema de distribución. Si nosotros tomamos ríos, agua de río, de un cauce, de una filtración, de otro lado, bueno, fijarse cómo podemos poner filtros, barreras, ¿sí? para que no ingresen todo lo que no sea productivo para lo que le estemos utilizando. Utilizar métodos de estimación de necesidades de agua, esto que les decía anteriormente, ir a las entidades, ir al INTA, consultar, ¿sí? En función de todos esos parámetros que habíamos visto. Elegir las técnicas de riego que más sean acordes, ¿sí? Y analizar el agua de riego para saber si vamos a tener distintos peligros, ¿sí? Si el agua nos da resultados adversos, ahí tenemos que tratar el agua, tenemos que hacer un tratamiento sobre el agua para poder utilizar, ¿sí? Bueno, tenemos las distintas fuentes de agua que vamos a tener, el agua subterránea que ustedes hablaban, de pozos y demás. Después vamos a tener agua superficial, que es el agua de riego o el agua de lluvia, pero para que el agua de lluvia rinda, nosotros tenemos que armar algo, tenemos que armar los cauces, los canales, los surcos que hablábamos anteriormente, si no el agua de lluvia va a parar a cualquier lado, ¿sí? Tenemos que tenerlo armado para que sea algo productivo. El concepto de drenaje, ¿sí? El concepto de drenaje es justamente eso. ¿Cómo hago? En principio tratar de hacerlo en forma natural para que esa abundancia de agua que yo puedo tener en algún momento no me juegue en contra y se me empiecen a generar lagunas en distintos lugares, o charcos, o situaciones que no sea el riego parejo para todo el establecimiento, ¿sí? Bien, ahí van a tener el concepto de lo que es drenaje. Bien, vamos a tener una serie de... A ver, volvemos a lo mismo que en la 1. Si yo quiero saber si estoy haciendo un uso correcto del agua para aplicar buenas prácticas agrícolas, ¿qué tengo que ir a ver? Y bueno, todos los ítems que tienen ahí. Registro los volúmenes de agua que uso. Registro el uso del agua y los cálculos que hice para saber usarla.
registro cuáles son las actividades de la limpieza, de canales, de equipos, de los pozos, hago análisis del agua potable y de riego en algún laboratorio. Si ese análisis que hice me dio mal, hago un registro de las acciones correctivas para que esa agua me dé bien. ¿Tengo permisos para extraer agua de donde la esté sacando? Son todos tips que, si tuviésemos una auditoría o lo que fuese, nos vendrían a evaluar, ¿sí? Para ver cómo estamos haciendo uso del agua, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Siempre lo mismo. Acá vamos a ser redundantes y vamos a hacer de mucho sentido común. Obtener el producto inocuo y de calidad, evitar el derroche, evitar que se contamine la producción a través del agua, ¿sí? Y la transmisión de enfermedades a la población. Como siempre, vamos a tener una ficha de autoevaluación, ¿sí? ¿En dónde? Vamos a tener 3 puntos, siempre lo decimos, uno de nada, uno de medio y uno muy bueno. Si analizamos el agua, nunca, hace mucho o lo hacemos siempre. Si limpiamos los tanques, nunca, lo hacemos a veces o lo hacemos siempre. Si revisamos las instalaciones y la fuente de contaminación, lo mismo, nunca, además. Y si controlamos los volúmenes y los tiempos de riego, ¿sí? En todos los casos vamos a obtener respuestas y en función de esa puntuación vamos a obtener alguna calificación de decir, estás trabajando bien, estás trabajando ahí, o estás trabajando medio pelo, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá quería llegar hoy. Si se corta, ya estamos cerrando, pero se conectan de vuelta. La clase que viene vamos a arrancar a ver el tema de manejo del suelo, ¿sí? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro? Es todo bastante entendible, ¿no? Es cuestión de ir siguiéndolo. Yo con respecto a lo teórico no. Sí, ahora me surge una duda con respecto al trabajo práctico. Sí. Usted, profe, va a generar la clase y nosotros vamos a compartir Sí. lo que hagamos, el trabajo.